Ya están aquí los cuartos de final de la Champions League y en este vídeo voy a predecir qué equipos pasarán a las semifinales. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Y sí, ya están aquí los cuartos de final de la Champions League. Así queda el bracket, así quedan los enfrentamientos de estos cuartos de final. Por ejemplo, un Paris Saint-Germain Aston Villa, un Real Madrid Arsenal, un Barça Borussia Dortmund y un Bayern de Múnich Inter de Milán. Y en este vídeo voy a predecir qué equipos pasarán a la siguiente ronda, a las semifinales. Por cierto, si todavía no habéis visto mi predicción de los octavos de final, ir a echarle un ojo porque la verdad que acierto bastantes. Así que venga, empezamos con el primer duelo, con este Paris Saint-Germain versus Aston Villa. Dos grandes equipos que vienen en una gran dinámica, están haciendo un temporadón increíble. Sobre todo el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que acaba de ser campeón de la Liga. O sea, ya es campeón de la Ligue 1 en febrero, ya son campeones. Imagínate el lamentable nivel de la Ligue 1, pero es que en Champions también está muy bien. Y acaban de cargarse al favorito para ganar la Champions, que era el Liverpool, que era el que quedó líder, el que quedó primero en la liguilla de la Champions, y se lo cargaron en penaltis en una eliminatoria que el PSG le mereció meter 5 goles en la ida y acabaron perdiendo 0-1 con un gol de Elliot. Perdieron en el Parque de los Príncipes 0-1 con un partido que el PSG mereció meterle 5-0, 5-1 como mucho. O sea, el PSG en ese partido mereció mucho más y acabaron pasando en penaltis en Anfield, en el campo del Liverpool. Y un Aston Villa que viene de meterle 6-1 de global al Brujas. Buen rival el Brujas, pero que no ha sido rival para el Aston Villa de Unai Emery, que le ha metido 6 goles en global. Madre mía, que es increíble el nivel de estos dos equipos, con dos grandes entrenadores, dos entrenadores españoles, Luis Enrique y Unai Emery, con grandes jugadores, grandes figuras, como por ejemplo las que estamos viendo aquí con Ousmane Dembélé y el Dibu Martínez, un Dibu Martínez que es el mejor para penaltis del mundo. Y como vuelvan a ir a la tanda de penaltis, el PSG en este caso, cuidadito, porque tienen al Dibu Martínez, que obviamente en la tanda de penaltis, pues obviamente es el mejor, para mí el mejor portero para penaltis del mundo. Pero bueno, no creo que ese partido se vaya a la prórroga, ni mucho menos se vaya a la tanda de penaltis. Creo que ese partido lo va a ganar el Paris Saint-Germain de Ousmane Dembélé. Ya os digo, viene una dinámica brutal, es un equipazo, muy bien a nivel ofensivo, con Barcola, con Dembélé, con Kvaratskhelia, que ha entrado, bueno, como anillo al dedo, ha encajado el bueno de Kvaratskhelia con este equipo. Yo creo que va a pasar sinceramente el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Creo que incluso puede llegar a golear, veremos. La ida es en el estadio del Paris Saint-Germain, la vuelta en el campo del Aston Villa. Yo creo que puede golear contra una defensa que es de la Premier. Ya sabemos que la Premier a nivel defensivo no es nada del otro mundo, de hecho es bastante flojo, así que yo creo que el Paris Saint-Germain va a ganar al Aston Villa, incluso le puede llegar a golear. Así que favorito le voy a dar al Paris Saint-Germain. Como porcentajes le voy a dar ya sé que esto va a sonar un poco raro, pero le voy a dar un 80% al Paris Saint-Germain y un 20% al Aston Villa. Aún así le estoy dando bastante, un 20% es bastante, pero creo que el PSG es favoritísimo en esta eliminatoria y creo que va a pasar a las semifinales de la Champions League. Y venga, pasamos ahora con el segundo duelo, con este Bayern de Múnich Inter de Milán. Ojo, porque de estos dos rivales podría salir el hipotético rival del Barça en unas semifinales de Champions. Un Bayern de Múnich que viene de ganarle 0-5 de global al Bayer Leverkusen y un Inter que viene de meterle 4-1 al Feyenoord en los octavos de global. Así que buenos equipos. Obviamente aquí es muy difícil pronosticar un resultado, un ganador de esta eliminatoria, porque son dos muy buenos equipos. Uno muy bueno ofensivamente, como es el Bayern de Múnich, y uno muy bueno defensivamente, como es el Inter de Milán en este caso. Solamente por el factor campo yo creo que aquí el favorito es el Inter de Milán, y es la sensación que me da. Creo que el Inter va a pasar a las semifinales. No está siendo un temporadón del Inter en la Serie A, ni mucho menos. La temporada pasada hicieron mucha mejor temporada. Un Bayern de Múnich que ha pegado un bajón, que el Barça ya le ganó esta temporada 4-1. Y son dos buenos equipos, pero que no pasan por su mejor racha. Pero que va a ser un partidazo, va a ser un duelo súper bonito este de aquí. Pero le voy a dar ligeramente favorito al Inter, ya solamente por el factor campo a favor, que la vuelta es en el Giuseppe Meazza, en el campo del Inter, y ahí se pueden hacer muy fuertes. Obviamente si sacan un buen resultado de la Allianz Arena, veremos qué pasa en esa ida. Yo creo que la clave va a estar en la ida, ¿no? Porque la vuelta, si el Inter ha sacado un resultado favorable, una victoria por la mínima, un empate, se adelantan en su estadio, se van a hacer muy fuertes atrás y va a ser muy complicado que el Bayern de Múnich elimine a este Inter de Milán. Le voy a dar favorito, pero no es que le voy a dar mucho. Como porcentaje le voy a dar un 55% al Inter de Milán y un 45% al Bayern de Múnich. Pero no sé, me da la sensación de que el Inter va a pasar a las semifinales y sería el hipotético rival del FC Barcelona en esas semifinales de la Champions League. Entraremos con el partido del Barça, obviamente, contra el Borussia Dortmund.
Dortmund, pero entre estos dos equipos sinceramente voy a dar como favorito al Inter de Milán. Ruski, pero si el Bayern en Champions y tal puede competirle obviamente al Inter, claro que le puede competir, va a ser un partidazo y se va a decidir por detalles. Este partido es increíble, veremos si no coincide con el del Barça y lo podemos ver, porque me gustaría mucho ver este partido, si no me lo tendré que ver repetido obviamente, porque va a ser un partidazo, un duelo muy físico, increíble este duelo, no me lo quiero perder sinceramente, un partidazo de cuartos de final de la Champions League, pero favorito el Inter de Milán. Así que venga, pasamos con el tercer duelo de esta noche, con este Arsenal versus Real Madrid, partido muy complicado de pronosticar, eliminatoria muy difícil de pronosticar, pero obviamente creo que ya sabéis por dónde voy a ir, ya sabéis por dónde van a ir los tiros. De hecho, se juega la ida en el día de hoy, cuando estáis viendo este vídeo, se juega la ida de este partido, de esta eliminatoria, en el campo del Arsenal, por lo tanto la vuelta es en el Santiago Bernabéu, así que ya sabéis por dónde voy a ir en esta eliminatoria, la vuelta en el Santiago Bernabéu. Imaginémonos que el Arsenal saca un resultado positivo en el día de hoy, saca un 2-1, un 3-1, se pone por delante en la eliminatoria, la vuelta es en el Bernabéu, y ya sabemos cómo es el Madrid, sale Lunin desde el banquillo y mete un gol de chilena, o sea, da igual lo que pase, que si ganaron una Champions con José Lu, imagínate con el equipo que tiene ahora, con Mbappé, con Vinicius, es un Madrid que viene fatal, un Madrid que no juega nada, que viene de perder contra Valencia, que viene una dinámica malísima, que no juega nada, pero ya sabemos que es su competición y es la realidad, son los reyes de esta competición, les viene como anillo al dedo esta competición de ida y vuelta, que se decía por detalles, que se decía por arbitrajes, ya sabemos cómo es el arbitraje en Europa a favor del Real Madrid, como lo que pasó la temporada pasada con el Bayern de Múnich, contra el Leipzig, etcétera, siempre sale el 36, siempre favorecen al Real Madrid en este caso, ya sea en Champions League, en Liga, en Copa, ya sabemos cómo es el tema arbitral, pero quitando el tema arbitral ya sabemos cómo es este equipo en esta competición, ¿no? Que ya pueden ir perdiendo por 10 goles que en cualquier momento te meten 11, o sea, ya puede ir 10-0 la eliminatoria a favor del Arsenal, que en un minuto te meten 11 goles y te remontan la eliminatoria, ya sabemos cómo es, un Arsenal que por cierto viene con muchas bajas y que no lo he comentado, pero ganó 9-3 al PSV en los octavos de final, 9-3 de global, y un Real Madrid que pasó en penaltis con ese robo de Julián Álvarez, con ese doble toque en el penalti, pasó en penaltis contra el Atlético de Madrid, y un Arsenal que viene de meterle 9 de global al PSV. Y lo más curioso de todo esto es que con muchas bajas y con Mikel Merino, el centrocampista del Arsenal, ex futbolista de la Real Sociedad, jugando de delantero centro, y aún así ganaron con 9 goles de global al PSV, que tampoco hizo una eliminatoria muy mala, me vi los partidos repetidos y tampoco estuvo tan mal el PSV, pero un Arsenal que arrolla mucho, que a nivel ofensivo es una auténtica locura. Ahora han recuperado a Bukayo Saka, una de sus piezas fundamentales, por no decir la estrella de este equipo, pero sí que es verdad que se les ha lesionado Gabriel, uno de sus centrales titulares, y que tiene muchas bajas. Creo que Havertz también no se ha recuperado, Gabriel Jesús no se ha recuperado, tiene muchas bajas este Arsenal contra un Real Madrid que está mal en todas las facetas, ofensivamente, en el centro del campo, defensivamente, pero que ya repito lo de siempre, ya lo sabéis, que este Madrid en Champions pues es mucho Madrid, y que seguramente se lleven esta eliminatoria y estén en semifinales contra el PSG, que es lo que hemos pronosticado. Así que como porcentajes le voy a dar un 95% de posibilidades al Real Madrid y un 5% de posibilidades al Arsenal. Eso es mi predicción, obviamente favoritísimo el Real Madrid para llevarse esta eliminatoria, y así lo quiero sinceramente. Ya sabéis cómo opino, que el Madrid es favorito en todas las competiciones y es favorito en la Champions. Así que sin más, esta es mi predicción, el Real Madrid favorito, 95% para el Real Madrid y un 5% para el Arsenal. Y ya sabéis que ahora es el turno de nuestro Fútbol Club Barça, pero antes tengo que anunciaros de que estaré en el estadio, estaremos en Montjuic viendo ese Barça Borussia Dortmund en Montjuic, reaccionando desde el estadio, así que os aviso ya porque mañana estaremos en el campo, obviamente tempranito tendremos la previa aquí en el canal, pero cuando acabe el partido subiré reaccionando a los cuartos de final de la Champions League desde el estadio Barça Borussia Dortmund. Así que venga, momento de analizar este cuarto duelo, Fútbol Club Barcelona versus Borussia Dortmund. Como os digo, mañana bien temprano aquí en el canal os traeré la previa, analizando todo mucho más, con los posibles 11, con todo lo que os tengo acostumbrados a hablar en las previas, pero vamos a hablar un poquito de este partido, ya os digo, mañana mucho más extenso con esa previa, pero primeras sensaciones, ¿no?, de este Barça Borussia Dortmund, un Barça que viene de ganar 4-1 al Benfica a nivel, bueno, en global, con ese 0-1 en la ida, con esa expulsión de Cubarsí, con ese golazo de Rafinha que le dio la victoria al Barça 0-1, y con esa vuelta con un 3-1 brutal del Barça, y un Borussia Dortmund que viene de eliminar al Lille con un 2-3 de global, o sea, un Borussia Dortmund que las pasó muy mal con el Lille, un equipo muy bueno esta temporada, sinceramente, el Lille, que de hecho mereció mucho más en esta eliminatoria, que ganó al Madrid, que está haciendo bastante bien las cosas el Lille, pero cayó eliminado contra el Borussia Dortmund en una eliminatoria que ya os digo, repito, que el Lille mereció ganar, así que nuestro rival en teoría
no debería haber sido el Borussia Dortmund, debería haber sido el Lille porque fue muchísimo mejor, pero es lo que toca. Tenemos al Borussia Dortmund, equipo que es subcampeón actualmente de la Champions League, perdió esa final contra el Real Madrid con ese gol de Carvajal, etcétera, y un Borussia Dortmund que ha pegado un pequeño bajón, que tiene jugadores muy interesantes, como por ejemplo el que veis en portada, Adeyemi, Kobel, tiene muy buenos jugadores, en este caso Benoit Gittens, que es un jugador que me encanta, un Borussia Dortmund que ya hemos ganado esta temporada 2-3 en su estadio, y que la ida en este caso será en Montjuic, ya os he dicho, mañana obviamente estaremos en el estadio, y la vuelta en su estadio, en el campo del Borussia Dortmund. Yo creo sinceramente que el Barça es muy favorito en esa eliminatoria, no os voy a mentir, o sea, no quiero subestimar al Borussia Dortmund, no quiero aquí ir de que somos los mejores, de que tenemos que ganar este partido fácil, no voy a decir eso, obviamente ningún partido es fácil, y mucho menos unos cuartos de final de la Champions League que se puede decidir por detalles, por una tarjeta roja, por una expulsión, obviamente eso lo hablaremos mañana en la previa, que no, por favor, no más expulsiones en partidos de eliminatoria, por favor lo pido, no más expulsiones, Araujo, Cubarsí, Eric García, no más expulsiones, pero a priori el Barça obviamente es muy favorito a este partido, es muy favorito contra el Borussia Dortmund, un partido que viviremos desde el estadio, un partido con, ya os digo, muy físico, muy complicado, también os digo, la vuelta, ¿no?, contra el Borussia Dortmund, pero a priori el Barça, si puede ser, lo tiene que sentenciar en la ida en Montjuic en casa, veremos qué es lo que pasa en ese aspecto, veremos quién sale vencedor en esta eliminatoria, pero como porcentajes, obviamente le voy a dar al Barça un 80%, creo que de hecho le estoy dando demasiado, pero venga, vale, le voy a dar un 80%, que es lo que me dice la cabeza, es lo que me pide el cuerpo, 80% para el Barça y un 20% para el Borussia Dortmund, así que ese es mi pronóstico, el Barça muy favorito en esta eliminatoria y ojalá sea así, ojalá el Barça pase a las semifinales de la Champions League. Así que sin más, gente, hasta aquí la predicción, ya lo hemos pronosticado todo, en teoría, según mi predicción, pasarían Paris Saint-Germain, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Inter de Milán, tendríamos unas semifinales, PSG versus Real Madrid, Barça versus Inter, bastante bonitas esas semifinales. Así que sin más, gente, ya está todo dicho, ya hemos hecho las predicciones, mañana previa aquí en el canal, después más tarde con lo que pase con ese Arsenal Real Madrid, a ver qué pasa en ese partido, y mañana con ese Fútbol Club Barcelona Borussia Dortmund, ya hemos pronosticado todo, os leo abajo en los comentarios, es vuestro turno, podéis poner vuestras predicciones de estos cuartos de final de la Champions League, quién pasará a las semifinales, os leo abajo en los comentarios y nos vemos más tarde aquí en el canal con ese Arsenal Real Madrid, nos vemos más tarde, chao.